Hola a todos, estoy sorprendido, esté lleno. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Juan Manuel Rodríguez Pérez, me tenéis en LinkedIn, en Twitter. Vale, pues actualmente trabajo en Singular, en la sede de Oviedo. Siempre os voy a contar un poco de mí, siempre fui más bien full stack, pero bueno, desde hace unos años me caigo hacia el front, aunque me sigue gustando el full stack, eso de controlar un poco todo. Lo de Afalla es un grupo que tenemos entre Azara Fernández Guizán y yo, ahí, que llevamos, bueno, pues temas en Asturias de chicas, cursos, un poco ahí y tal. Quiero dar las gracias a la Comic Con por haber elegido mi charla. El nivel va a ser un poco beginner, pero bueno, espero que os guste. Y bueno, voy a intentar explicaros un poco con lo que me encontré, sobre todo. Yo venía más bien de full stack de .NET, Razor, HTML, JavaScript más impuro, pues un poco al pasar al front, cuando te abres y te encuentras todos los fronts que hay. Vale. ¿De dónde viene la idea? Pues la idea viene cuando al empezar a pasar, sobre todo empezamos a hacer los cursos de Angular y tal, y Azara encuentra a Aurelia, le gusta y empieza. Entonces yo empiezo a ver que se parecen mucho, pero a la vez hay diferencias. Y entonces, pues, miramos más. Y entonces, ¿con cuál los he jugado? Con Angular, Rea, Vue, Aurelia, y los tres de abajo, que serían los que sean más bien los híbridos, que serían Ioni, React Native y Native Script. Entonces, bueno, os voy a contar un poco con lo que nos fuimos encontrando a la hora de, sobre todo, de lanzar, digamos, los mini proyectos, un poco la arquitectura y, bueno, los problemas. Aquí en la nube de palabras está formada todo con frameworks que nos podemos encontrar de front, tanto de estructura o de tema de estilos. Vale, os voy a hacer una pequeña descripción, paso por los frameworks, ¿vale? Angular. Aquí os traigo Angular y luego he instalado la capa de Material, ¿vale? Que es una capa ahí de componentes que diseñaron ellos también, bueno, pues para facilitar las cosas. Luego está Aurelia, que es también un framework, Rea y Vue. Como veis, casi todos son con licencia MIT. Todos se basan igual, modelo vista, controlador, y todos son frameworks completos, o la mayoría, quitando React, que solo se dedica más bien a la parte que sería de la vista, ¿vale? Los demás sí tocan más, no solo la vista, sino lo que es un poco el servicio, la comunicación HTTP, menos React, que es la vista. React sí tiene el React Base, que sí tocaría o nos complementaría esa parte de usuario de interfaz, que no tocan ellos. Como sabéis, React es mantenido por Facebook, Angular por Google. Aurelia salió un poco de los creadores de Angular, no estaban muy de acuerdo ahí cómo seguía el crecimiento de Angular, entonces lo que hicieron fue, digamos, salirse y crear una Aurelia. Y Vue tenemos también. Casi todos nos dan el SPA, la single page. En el fondo casi todos son iguales. Casi todos podéis usar JavaScript, TypeScript. Al final cambian un poco la arquitectura, pero a la hora de trabajar con ellos, pasar de uno a otro, si controláis bien HTML, JavaScript, TypeScript, no os debería resultar difícil. Y luego tenemos los otros tres que son, digamos, para desarrollo más híbrido, mobile, que tenemos Ioni, Native Script y React Native. Ioni, pues tenemos ahí para Android, iOS, Native Script, que es mantenido, no sé si conocéis, por la empresa Teleri, DevExpress, que también tiene frameworks de componentes, y eso sí, ellos son, en teoría, de casi todos, creo, los únicos que tienen licencia Apache, el resto son todos MIT. Casi todos multiplataforma, TypeScript. Bueno, hay ese mundo. Y dices, vale, ¿y cuál escojo? ¿Y cuál no? Vale, comparativas. No voy a hacer una comparativa de cuál es mejor y cuál es peor,
¿Por qué? Porque yo creo que eso depende de cada estudio, de cada proyecto, de cómo os encontréis más cómodos, de lo que queráis hacer en ese momento, de lo que conozcáis vosotros mejor, de lo que conozca mejor el equipo. Depende un poco del proyecto, del cliente. Entonces yo no voy a entrar en una comparación. Todas las gráficas que os voy a poner las he buscado yo un poco para demostraros más bien cómo se mueve ahora el mundo en el front, para que veáis más bien pues, cómo se mueve. Esto fue una mini encuesta que puse en Twitter. Como veis, pues React, pues parece que a la gente le gusta más. Posiblemente es más JavaScript, lo puedes inyectar mejor, a lo mejor con código más antiguo, no te da la estructura que te da mejor Angular, más rígida, que ya te da conectores de HTTP, se dedica solo a la parte vista. Vale, entonces dije, bueno, voy a ver cómo está. Y entonces hice una búsqueda por etiquetas de Stack Overflow y me encontré este gráfico. Dije, vale, Stack Overflow, de momento lo más buscado es Angular y Angular JS. React está ahí, Tennis Ioni, Vue, y luego empiezan a aparecer pues, algunos de los otros que hay, Aurelia, Backbone, Polymer. ¿Qué más? Cursos de Udemy. Sorprendentemente, aquí lo que más hay son cursos de Vue. Entonces, esto vuelve un poco al inicio. Si yo quiero empezar en uno, ¿cuál uso? Bueno, depende de tus conocimientos, si quieres buscar cursos, documentación. Entonces, si nos vamos a la documentación, por ejemplo, yo de lo que vi, por ejemplo, Aurelia es bastante pobre, ahí hay bastante comunidad, pero te cuesta mucho encontrar documentación para trabajar con ella. Angular es bastante completa, está bien. Las demás, bueno, están también bastante completas, sueles encontrar lo que buscas. A ver, a mí personalmente me he encontrado más cómodo con la de Angular, por la forma que tiene, los ejemplos, pero bueno. ¿Qué más? En GitHub, y aquí ya empieza a resaltar ya React. Ya vemos que hay muchos más repos de React. Sigue estando ahí Angular, Vue. Entonces, de todos los frameworks que nos encontramos, vemos que actualmente pues, lo que más se mueve pues, son esos tres. Entonces, bueno, a la hora de empezar, pues te puede dar una pista, ¿no? Te puede decir, hostia, si son los que más se mueven, igual lo voy a tener más fácil para trabajar con ellos, por si necesito ayuda, sé que va a haber mayor número de personas trabajando con ellos. Y llegamos a los commits de GitHub y sorprendentemente tenemos ahí el rosco ocupado por React. ¿No? Angular ahí, Ember, Vue, bueno, unos cuantos que hay. Isus igual, Isus pues, ya veis, React. Recursos. ¿Cuántos de aquí sois de front, por cierto? Uy, qué poquitos. ¿Y de back, puro y duro ahí? Guay. ¿Y full stack? El resto, ¿no? Más o menos. Ah, bien, bien, bien. Vale. Entonces no me peguéis los de front, ¿vale? Vale, recursos. Como os decía antes, yo no es por mí o igual porque fue el primero que toqué, que fue Angular, pues por motivos, lo digo, pues en la empresa, tal. Igual es la que me encuentro más cómodo con la documentación de ellos. Hay también bastante comunidad, entonces bueno, os pongo ahí unos enlaces cuando suba las transparencias, que lo vais a tener ahí, las páginas de ellos. En Twitter podéis seguir a Carlos Azaustre, que le mueve bastante por ahí el tema. En Aurelia pues le podéis mirar a Zara Fergi, que está dando bastante caña al tema de Aurelia, trabajando con .NET, .NET Core. Luego en React, hace tiempo hice el curso de Miguel, de Midudev, y controla bien, me gustó bastante el curso, lo explica muy sencillo y está muy chulo. Y luego en Vue, pues J. Donsan, que os va a ayudar también bastante. También tenéis por ahí a Carlos Azaustre. Bueno, os doy un poco de recursos, que a veces es, por lo menos por dónde empezar, que a veces siempre cuando quieres pasar y es lo que más te cuesta encontrar, los recursos para saber, hostia, si voy a empezar una cosa, lo que quiero es empezar bien, ¿no? Y hacer las cosas bien. Entonces, si a veces no se sabe encontrar o encuentras algún recurso que te puede engañar y a lo mejor ya empiezas con mal pie en algún framework. Y tenemos los híbridos.
Bueno, aparte de este, también trabajé con Xamarin, pero bueno, no, prefiero no, porque es bastante durillo. Tenemos el Ioni, que tenéis ahí los recursos de la página de ellos, NativeScript y React Native. Vale, entonces ahora os voy a empezar a lo que interesa, la instalación. Bueno, os pongo aquí un poco el equipo que usé, un poco así para que lo tengáis de guía, con el software y tal. Y nos encontramos con los 7 frameworks. Si os fijáis, todos tienen algo en común. Todos por debajo tiran de Node y NPM. Entonces, lo primero que solemos hacer es instalar Node. Entras en la página de Node, lo descargas, lo instalas y tenemos la consola de Node. Y a partir de tener la consola de Node, ahí ya podemos seguir con las instalaciones de cada framework. Y si os fijáis, más o menos los intenté poner ordenaditos, más o menos casi todos tienen la misma estructura, ¿no? Y TypeScript, si lo queréis usar, al final ese también lo vais a tener que instalar en todos, pero bueno, no obligatorio, podéis usar JavaScript, y luego ya empecéis a instalar lo que sería cada uno. Angular, pues instaláis el Angular desde la consola de Node, y aquí ya empiezan las diferencias. Mientras que Angular necesitas instalar Angular, por ejemplo como React, instalas React, por ejemplo con Aurelia y con Vue eso ya no pasa. No instalas en sí algo, un componente o los módulos de Angular, sino que te pasas ya directamente a instalar el CLI. Que el CLI es quien te va a ayudar con los comandos, facilitándote al crear los comandos, los componentes, los servicios, a la hora de desarrollar con los frameworks. Entonces, si os dais cuenta, Aurelia ya no instalas y pasáis al CLI, cosa que, por ejemplo, React no tiene el CLI. Instalas React, pero luego ya te pasas a crear la aplicación. De momento estoy hablando de esta parte, y luego ya pasaré a esta, que esta ya tiene su miga. Una que instalas tanto, digamos, los módulos de cada framework y su click, pasarías a crear la aplicación. En el caso de Angular, como os dije, como usé luego la capa de Material, una vez que tengas la aplicación, sobre la aplicación te instalas el Angular Material. ¿Por qué dejé estos por aquí? Porque estos, aparte de instalar lo que sería el Ion, hay que preparar los entornos. Tienes que preparar los entornos para iOS y para Android. Y ahí ves donde a lo mejor la gente que no sea tanto os vais a encontrar los problemas. ¿Por qué? Sobre todo en la parte de Android, por desgracia iOS no lo pude probar porque no tengo Mac, como sabéis se necesita el Mac. En la parte de Android, hace unos años te podías descargar el SDK instalable y lo instalabas y tenías, por un lado, el controlador de dispositivos virtuales y el controlador de los SDKs. Lo instalabas, te creabas tus dispositivos virtuales con la API que quisieras. Ahora, desde que sacaron el estudio, o te descargas el estudio o no, y claro, te dices, hostia, no me voy a descargar un IDE para probar, solo para hacer dispositivos virtuales. Entonces, ¿qué usé? Está puesto en la parte de NativeScript, pero bueno, lo podéis hacer tanto para Ioni, NativeScript y React, que es a través de Chocolatey, la librería. Sobre ella sí podéis descargar lo que es solo los SDKs y crear los dispositivos móviles. Y no tenéis que andar instalando pues, el IDE de Android. Luego más adelante os pongo eso, en la documentación que os subiré os pongo paso a paso cómo instalar el Chocolatey, cómo instalar los dispositivos, cómo lanzar el emulador. Y entonces en los dispositivos móviles, una vez que tengamos el entorno, si instalamos Ioni, y en este caso vuelven a ver las diferencias. Con Ioni instalas Ioni y no tienes clic, te pasarías a crear la aplicación. Mientras, por ejemplo, en React Native no instalas React Native, pero tienen el Expo Click, que si lo comparamos con el React, que siendo de los mismos, ellos sí tienen el React, pero no tienen el click, aquí es al revés, aquí nos encontramos con el Expo Click. Vale, en la parte de NativeScript os puse un poco los pasos con el Chocolatey, que sería el instalar el SDK, luego los complementos, preparar los dispositivos virtuales,
y creamos la aplicación. Una vez que creamos la aplicación, en el caso de en estos frameworks, tenemos que preparar las plataformas. ¿Qué hace con crear las plataformas? Pues te crea tanto la plataforma de Android como iOS y te instala para cuando tú renderices o construyas la aplicación, él va a crearte automáticamente por detrás la aplicación tanto para iOS como para Android. Son nativas, o sea, bueno, según ellos, por ejemplo, Ioni compila eso en uno en otro, NativeScript te dicen que ellos que en teoría, si a la hora de compilarte la aplicación es más nativa, al final son aplicaciones híbridas. Si el cliente quiere una aplicación en iOS, va a querer que se lo desarrolles en iOS nativamente, igual que en Android. Vale, aquí lo que os puse fue un poco los comandos que se usan, y entonces os los separé. Entonces tenemos los que sean los frameworks de web, y os puse un poco los comandos. Entonces, por ejemplo, con el npm, que es la orden del node, que sería para todos igual, tenemos el npm install g TypeScript. Aquí sí hay que tener, por ejemplo, diferencias, por ejemplo, en Angular, que lo vais a ver, y en npm, esa g, cuando usemos el comando de npm, refiere a global. Entonces quiere decir que en el momento que pongamos esa g, quiere decir que lo vamos a instalar en el equipo. Entonces, cualquier proyecto que hagamos luego, nosotros ya tenemos instalado esas dependencias. Y en cambio, cuando veáis la G en comandos de Angular, por ejemplo, en el ng, bueno, en este no sale, pero cuando haces un componente, que haces ng igual g component, ese g es de la abreviación de generate, ¿vale? Entonces, más o menos los pasos son iguales. Si os fijáis en npm, con Node instalamos pues tanto TypeScript, Angular, Vue, y luego con Angular, una vez que creamos el proyecto, ahí pues instalamos el material y tenemos pues luego, además de instalar material, tenemos diferentes opciones para animaciones y eso. A la hora de crear el proyecto, ahí ya nos empezamos a encontrar también diferencias. Por ejemplo, Angular en esta última versión ya te hace preguntas, que si quieres incorporar, que si quieres que te cree el archivo de routing, qué tipo de control de hojas de estilo quieres, si quieres CSS normal, si quieres SAS, que hasta las anteriores no te lo solían, te creaba la aplicación directamente y te lo creaba todo por defecto él, lo que él consideraba. Aurelia te suele hacer más preguntas, más pasos, varía un poco en cada uno. Y con los de, digamos los de PubMobile, pues lo mismo. Al final, una vez que tengamos preparados los entornos, la forma de crear las aplicaciones, os vais a dar cuenta que es lo mismo. Entonces, una vez que más o menos son los pasos, que tampoco quiero entrar ahí, luego cuando suba la documentación, lo vais a tener paso a paso más o menos los que he seguido, con alguna captura. Si tenéis dudas me preguntáis por Twitter o lo que sea. Entonces, aquí empiezan a... ¿Qué arquitectura nos crea cada framework? Porque claro, esto también es importante. Cuando nosotros empezamos, si yo creo una aplicación y la arquitectura básica, cuando entro y la veo ahí que eso no hay quien lo entienda, mogollón de clases por todos los sitios, digo, vale, ¿y qué? ¿Y ahora por dónde empiezo? ¿Y qué hago? Entonces, aquí tenemos lo que nos crearían, ¿lo veis bien más o menos por ahí detrás? Vale, más o menos, para que os hagáis una idea, esto es, una vez que creamos la aplicación, lo que nos crea por cada framework. Entonces, bueno, os podéis hacer una idea cómo va variando ya de unos a otros. Tenemos React, que la arquitectura básica es sencilla. Angular, Aurelia vemos que ya empieza a crear ahí más carpetas. Tenemos Vue, y bueno, ya la parte... Los de parte móvil ahí siempre os va a crear mucho más, pero claro, como podéis ver, tenemos las carpetas de las platforms, donde vamos a tener ahí la plataforma creada de Android o iOS, recursos, ¿vale? Y si os fijáis, en la mayoría de ellos empezamos a encontrar ya la carpeta de SRC.
de source, menos en React Native, que no crea esa carpeta. Nos hace una carpeta de screen, una de navegación constante, componentes, pero no nos lo engloba todo como en el resto, que nos lo va a meter todo en la carpeta de source. Que realmente, bueno, a ver, aparte de, nos van a crear, bueno, tenemos los archivos de configuración, el package, JSON, donde vamos a tener todo, pues todas las dependencias que nos ha instalado, pero bueno, para empezar igual, tampoco os interesa meteros si empezáis con un framework por ahí. Entonces, vamos a ver realmente, que estoy yendo para atrás. Vale, la carpeta source, esta es la que nos interesa para empezar. Y aquí ya veis que mientras Angular a lo mejor lo que sería la arquitectura general parecía más pequeña, ahora al desplegar dentro ya el source ya vemos que ya tiene más. Aurelia ya vemos más sencilla y como veis React View siguen siendo muy sencillitas. Veis Ioni ya Native, React Native, como al ser móvil tienen que manejar más imágenes, más recursos, como nos mete. Entonces vamos a ir mirando uno a uno. Por ejemplo, en Angular. ¿Dónde empezaríamos a trabajar? Bueno, pues si nos fijamos, nos va a crear dentro de Source la carpeta app y ahí tendríamos, digamos, el componente principal, digamos el base, el que se va a lanzar con la aplicación. Entonces, por ejemplo, yo cuando creé este proyecto le dije que me creara el archivo para el routing. Entonces vemos que dentro de la carpeta de app nos han metido ahí una routing, que en ese archivo será donde controlaremos todo el tema de routing, entre las páginas, cuando acceden a una web mediante URL. Luego tenemos el app component HTML, que sería el HTML del componente principal. Y luego tenemos el app component TS, que sería, digamos, la lógica que le va a servir los datos al HTML. En la mayoría de los frameworks nos vamos a encontrar más o menos esa estructura. Bueno, en React se puede poner todo en el mismo archivo, tanto en los estilos, ahí puede haber, pero bueno, más o menos vemos que hay la diferencia entre lo que sería el código, digamos, HTML, el de la vista, y luego vamos a tener un componente o quien nos va a servir o controlar esa vista. Entonces, bueno, vemos que nos mete ahí por cada componente, por ejemplo en el app, pero por ejemplo en Angular por cada componente vamos a tener la parte HTML, vamos a tener los estilos, el TS, el archivo de pruebas y lo veréis ahí, el app module TS, que sería, ahí declararíamos todos los componentes que vamos haciendo, se van a ir declarando ahí, dentro de ese archivo, digamos que sería donde se declara todo lo que va a necesitar nuestra aplicación. Y luego nosotros podemos ir ya creando nuestros componentes propios, pero todos irán ya a partir de ahí. Luego tenemos una hoja de estilos general que está ahí fuera, el styles. ¿Por qué tenemos por cada componente una hoja de estilos? Vale, porque como la mayoría de ellos se basa en el componente, entonces, si nosotros queremos crear componentes pequeños, ¿no? Un botón, por ejemplo, que queremos reutilizar, lo que nos interesa es que en esa misma carpeta de componente tengamos tanto el estilo como, digamos, la lógica que va a manejar principal el botón. Entonces, cuando creemos un componente, nos va a crear una carpeta de componente y dentro nos vamos a encontrar normalmente los 4 archivos, que es el del TS, que nos controla, digamos, un poco la lógica, el de la vista, donde vamos a escribir nuestro código HTML, y el de estilos, y el de los TS. ¿Qué más? Archivos interesantes. Vale, el de estilos fuera, bueno. Assets, en la carpeta Assets ahí normalmente lo que se hace es meter imágenes, iconos. Suele darnos a veces problemas, por ejemplo en Aurelia también. Hay a veces que si quieres poner imágenes en otros sitios que no tengas en Assets, va a dar problemas a la hora de cargarlas y de renderizarlas. Por lo menos normalmente al principio te lo sueles encontrar esos problemas. Entonces, bueno, como veis, tenemos fuera ahí un index.html que siempre será lo que nos cargue el navegador, y a partir de ese index
nos llamará al componente principal, que es el app, y a partir de ahí, según vayas navegando por la página, él irá cargando unos componentes u otros, sin tener que refrescar, digamos, toda la pantalla. Aurelia. Pues Aurelia, si veis, es más sencillito. Tiene el app.html fuera, el app.ts está fuera, que sería quien tendría, digamos, la lógica de la vista. No nos lo engloba, digamos, en una carpeta, pero más o menos luego tiene la carpeta Elements y normalmente en esa sería donde iríamos metiendo nuestros nuevos componentes. Por ejemplo, React, igual, si os fijáis directamente bajo la carpeta de Source nos mete el app CSS, el AJS y tenemos el de test. Luego tiene el index.cs que será la que tenga nuestro estilo y el index.js, ese será el primero, digamos, el que renderiza, el archivo principal de JavaScript. Y ahí ese a partir llamará a la app.js o al resto de componentes que vayamos creando. Y en Vue más o menos encontramos igual, nos crea una carpeta de router y luego nos crea la de Access, igual que veíamos en Angular, con lo cual vemos que se van pareciendo. A ver, tienen sus diferencias, pero bueno, también tienen sus parecidos. Y vemos que nos crea en la carpeta de components y ahí tenemos el hello-world.view y ese sería el componente, digamos, principal que nos hace al inicio del proyecto, el del hello world. Pues entonces cuando lanzamos, por ejemplo, la aplicación de Vue, pues él llamaría el primero a ese hello world view, que bueno, pues ahí tendrá. ¿Que creamos más componentes? Pues vamos creando ahí nuestros archivos .view de diferentes componentes y los vamos llamando según necesitemos. En las de para móvil, como veis aquí ya hay más, pero bueno, al final más o menos igual, ¿veis? Nos crea, por ejemplo, en Ioni nos crea la carpeta home y ahí estaría, pues igual, ¿no? Si os fijáis son siempre todos muy parecidos, pues nuestro .html, el .css, el .sp de los tests, el page.ts que tiene la lógica, más o menos son iguales. ¿Qué diferencia hay? Pues ya tenemos, mira, también tenemos por ahí el routing, los assets. Aquí la diferencia es, a lo mejor, que hay que controlar más el tema de imágenes, porque a la hora de desarrollar la aplicación en Ioni, al final tú lo que estás desarrollando es una aplicación que él lo va a montar tanto para Android como para iOS, pero tú vas a programar una vez. ¿Qué te permiten estos frameworks, por ejemplo? Sí te permite a veces trabajar con cosas nativas, entonces, bueno, puedes hacer ahí tus instrucciones y conectarte con el dispositivo que quieras, entonces puedes escoger, espera, si eres Android, hazme esto, pero si eres iOS, hazme esto otro, entonces, bueno, a veces te da juego, ¿no?, a cargar unos componentes, a cargar otros. Y en NativeScript, como veis, pues es también parecido, nos crea ahí un ítem, pero aquí en NativeScript ya, si os dais cuenta, para lo mismo nos crea muchos más archivos, ¿vale? Tenemos por debajo el component.html también, el component.js, el module, mira, parecido a Angular, donde nos va a cargar las dependencias que usemos, pero vemos que nos carga un ítem y, por ejemplo, en este caso, como le puse, por ejemplo, que me hiciera por defecto, que te lo da a escoger, ¿no? Por ejemplo, Ioni en NativeScript, cuando tú lanzas los proyectos te da a escoger si quieres que te cree por defecto pues una aplicación con menú ya o una aplicación con tabs. Entonces, por ejemplo, aquí ya te empieza a crear, ¿no? Item detail component, el ítem normal, pero claro, también te crea ya, y si os fijáis, por defecto nos lo crea todo dentro de ítem. Entonces ahí ya, si ya empiezas a ver muchos archivos, a lo mejor ya no los ves tan separados como con otra aplicación, a lo mejor con las otras los más sencillos para empezar y dices, vale, lo tengo más claro, voy a tener mi archivo HTML, mi archivo .ts que me va a controlar el HTML, la hoja de estilos. Bueno, pues si vengo a lo mejor de back y hacía algo de HTML, hostia, pues me parece más parecido. Sí es verdad que una vez que a lo mejor empiezas, es mucho más fácil pasar de uno a otro. Y luego tenemos el React Native, que para mí, igual de los tres, es el que crea la estructura un poco así, más compleja, porque nos crea una carpeta de screens, tenemos la home, la de links, la de settings, luego tenemos la de navegación, entonces nos hace la navegación, pero también nos hace la navegación por tab,
Luego en otra de constantes nos mete ahí un archivo de constantes de colores, del layout. Luego dentro de componentes nos mete una carpeta de test y nos crea dos JS pues con dos componentes diferentes. Luego tenemos en Access las fonts, las imágenes. Igual lo mezcla un poco, igual son más claros en la estructura el Ion y el NativeScript. Entonces, a ver, sé que fui muy rápido y tal, son muchos frameworks. A ver, para la gente de front es algo pesado ya, porque, a ver, ellos ya... Pero para la gente a lo mejor que si nos cambiamos es durillo. Y es durillo a lo mejor empezar y encontrarte con todo esto. Igual que os expliqué yo ahora uno y otro y dices tú, vale, y la instalación es parecida, pero es que al final me estás diciendo que tengo mogollón donde escoger. Mi recomendación es que leáis un poco de documentación. Depende también. Si es para casa, para hacer un pequeño proyecto para vosotros. Si es para el trabajo, pues a lo mejor ya os van a decir, no, tenéis que mirar este. Entonces, bueno, vais y ya vais, atacáis ya directamente a la documentación. Si es verdad que a lo mejor lees documentación y te encuentras más cómodo con uno, empiezas con eso y luego te vas dando cuenta que realmente no es tanta la diferencia entre uno y otro, porque al final o usas JavaScript o puedes usar TypeScript, entonces al final esa base es la misma. Al final vas a tener HTML, vas a tener hoja de estilos, entonces bueno, no te cuesta tanto. Entonces bueno, ya me enseñan el cartel, pero bueno, sé que fui un poco rápido, pero prefiero que me hagáis preguntas ahora. Entonces bueno, gracias por aguantarme la chapa y disparar preguntas ya.